Bueno, antes de hablar de la hepatitis C, esta parte me faltó comentar, de verdad, que la infección crónica por hepatitis B pues, tiene tres cursos evolutivos posibles, bueno, por lo menos más frecuentes, y que son, ya sea lo más frecuente, dijimos, ¿verdad? Una hepatitis crónica asintomática, que inclusive en algunos estudios se ha visto que hasta el 90%, pero en otros estudios puede ser un 80%, ¿verdad? De pacientes que son asintomáticos. Mientras que la otra posibilidad es que la hepatitis sea una hepatitis crónica muy avanzada, en donde hay cirrosis ya al momento del diagnóstico, que este es uno de los casos más graves. O si no hay cirrosis, inclusive lo que podría, la forma de presentarse puede ser que el paciente más bien lo que tenía es un hepatocarcinoma. O sea, la persona nunca tuvo síntomas o cosas así, ¿verdad? O no les dio importancia, se mejoró de los síntomas y luego permaneció con la hepatitis. Y cuando llegó al hospital, pues ya lo que tiene es un hepatocarcinoma o una cirrosis al momento del diagnóstico. Esto es lo más grave, ¿verdad? Y lo otro es ser un portador inactivo del virus, en donde hay muy bajas copias de ADN viral en la sangre. Esa persona, pues a pesar de que es portadora, difícilmente transmita el virus, pero igual es un gran riesgo, ¿verdad? O sea, siempre, pues esta persona, pues no, la sangre de esta persona, pues es peligrosa igual, ¿verdad? Aunque menos peligrosa tal vez que los que tienen una hepatitis activa, ¿verdad? Entonces, el grado de fibrosis e inflamación en el hígado son mínimos, y esta persona, pues muy probable que desarrolle cáncer de hígado, ¿verdad? Tal vez ya muy avanzado en su edad, si no se le trató nunca la hepatitis, pues la persona pues podrá tener daño hepático de cierta extensión, ¿verdad? Que tal vez no llegue a cirrosis, pero podría ser que sí. Y generalmente la biopsia, pues en esa persona portadora inactiva es normal. Su sistema inmune pues está eficientemente manteniendo el virus bajo control, aunque no ha podido eliminarlo. Entonces es un portador inactivo de hepatitis B. ¿Cómo diferenciamos a este portador inactivo de hepatitis B? Lo diferenciamos porque tiene anticuerpos anti-HBC o COR elevados, ¿se acuerdan? Los anticuerpos totales IgG. Y también puede tener anticuerpos contra antígenos de superficie elevados, y probablemente tenga el antígeno de superficie negativo por el virus inactivo. Bien, ok. En clase vamos a volver a repasar esta parte y vamos a pasar a la hepatitis C. La hepatitis C es un virus del grupo de los flavivirus, ¿verdad? Está como relacionado, emparentado un poquillo a veces con los virus de la fiebre amarilla, dengue, etc. Pero este es un virus hepatotropo a hígado. Es un virus que tiene envoltura, y como virus envuelto, entonces tiene poco tiempo de supervivencia fuera del cuerpo o en el ambiente, ¿verdad? Por eso es que su transmisión es principalmente a través de la vía sexual y también a través de la vía parenteral, o sea, por sangre, ¿verdad? Etcétera, fluidos corporales o un trasplante, ¿verdad? O lo que sea. Realmente que en Costa Rica hepatitis B y C, pues el principal factor de riesgo es la transmisión sexual. Es un virus muy común, hepatitis C, muy subdiagnosticado también, por desgracia. Los antígenos importantes que presenta el virus de hepatitis E son estos, ¿verdad? Tenemos que tiene proteínas E1, E2 y proteína COR, que por desgracia todavía no es tan frecuente que en los laboratorios clínicos se utilice estos marcadores para un diagnóstico más fino del virus, ¿verdad? Porque yo podría pues diagnosticar anticuerpos específicos, ¿verdad?, contra estos virus tipo IgM, por ejemplo, o contra el COR, y entonces hacer como la hepatitis B, ¿verdad?, tener como ver si esta persona pues está más en una parte donde yo tengo pues, la envoltura produciéndose, ¿verdad?, etcétera. Pero bueno, en realidad no es tan grave, hay forma pues de diagnosticarlo. Lo que pasa es que la seroconversión pues también tiene su detalle. Ahora vamos a ver. Y este virus tiene además 7 genotipos diferentes. Hay 7
como decir cepas, ¿verdad?, de este virus distintas en el humano. Bueno, entonces el virus de hepatitis C, pues lo que hace, ¿verdad?, es entrar por vía parenteral o por vía sexual o por un trasplante, etcétera. Infecta los hepatocitos, se forman células T citotóxicas que intentan matar al virus sin éxito muchas veces, ahora vamos a ver, y pues generan daño hepático por la inflamación que se produce, ¿no? Hay proliferación compensadora de hepatocitos que mueren, ¿verdad? Entonces hay hepatocitos que se están todo el tiempo multiplicando para reemplazar hepatocitos muertos, y esa proliferación constante, ¿verdad?, en algún momento puede desencadenar en mutaciones graves que produzcan cáncer de hígado, sobre todo si esto se hizo crónico. Muy bien. Aquí les dejo también este cuadro, ¿verdad?, con un poco resumido también de las características de cada virus. Pero bueno, eso es más para que ustedes lo quieran leer. No viene en el libro exactamente así. Entonces yo obviamente nos atenemos más al libro, excepto para la parte de hepatitis E, que no venía en el libro, ¿verdad? Entonces se la leen de aquí bien. Ok. Antes de pasar a cómo se diagnostica hepatitis C, vamos a ver algo muy general del abordaje de las hepatitis virales en general. Muy importante que ustedes nunca olviden que la historia clínica y el examen físico para cualquier enfermedad que se sospeche o para cualquier caso de un acto médico es lo más importante. Hay que dedicar el tiempo a una buena historia clínica y a un excelente examen físico, porque ellos nos van a hacer, ¿verdad?, nos van a dar la mejor fortaleza para saber qué exámenes pedir y cómo manejar a ese paciente, y qué factores de riesgo tienen y qué debería yo evaluar con mayor rigor. Entonces esto hay que hacerlo siempre muy, muy concienzudamente. Y si yo tengo datos clínicos pues sugestivos de hepatitis viral, entonces es importante la realización de las pruebas para hepatitis, ¿verdad?, los antígenos, anticuerpos, y también podemos, como yo les decía, hacer PCR para buscar el ARN o el ADN del virus y luego interpretar las pruebas, ¿verdad? Pero esta parte es complementaria a la historia clínica y al examen físico bien hechos. Recordarles nada más que la seroconversión de anticuerpos significaba que los IgM, ¿verdad?, se elevan más agudamente en el tiempo y luego van disminuyendo, y mientras tanto estas van disminuyendo, van aumentando los IgG, que se mantienen de por vida por lo general. Ante la sospecha de cualquier hepatitis, ¿verdad?, siempre hay que enviar las serologías virales, las que habíamos comentado antes, ¿verdad?, las serologías para todos los virus de hepatitis y también de los virus como citomegalovirus, por ejemplo. A veces también se requerirán los otros, Epstein-Barr, ¿verdad?, o herpes, pero generalmente primero estos, ¿verdad? Se envían también las transaminasas, se envían bilirrubinas, fosfatasa alcalina y GGT, o sea, todas las pruebas de función hepática. Eso hay que hacerlo así, ¿verdad? Enviamos esas serologías. Yo podría, pues, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, más otros tipos de informaciones del examen físico, pues yo podría comenzar por unos y seguidamente ir con los otros en caso de que no encuentre el diagnóstico a tiempo, pero por lo general pues se miden pues la mayor cantidad posible de estos marcadores. A una bolsa de sangre, a esta sí se le miden todos todo el tiempo, ¿verdad? Siempre se le va a medir todos los anticuerpos y antígenos, ¿verdad?, antes de transfundirla. En la hepatitis C, ¿qué es lo que se mide? Bueno, en la hepatitis C lo que medimos es anticuerpos totales contra HBC tipo IgM, o puede ser totales, ¿verdad?, que incluyan IgM e IgG. Más frecuente se piden totales, ¿verdad?, que es más fácil pedirlos, y yo sé que igual se están elevando temprano en la infección. O bien se le hace PCR contra el ARN del virus, porque es un virus de ARN. La hepatitis D no hablamos prácticamente nada, pero es otro virus de hepatitis, que es un virus que realmente también tiene transmisión parenteral, y este virus no puede invadir una hepatocitos si no es con ayuda
del virus de hepatitis B, y por tanto es un virus casi que codependiente, digamos, del virus de hepatitis B. Y aparentemente, bueno, cuando está presente el virus de hepatitis D junto con hepatitis B, es más fácil que ese paciente evolucione hacia la cronicidad o ya hacia hepatocarcinoma en algún momento. Entonces, por eso esa es la importancia. Y para poder detectar hepatitis D, pues yo lo que pido son anticuerpos totales o anticuerpos IgM, cualquiera de los dos. Si yo quiero ver más una parte aguda, pues entonces pido IgM, pero por lo general se pide anticuerpos totales. En todos los casos, como les decía, transaminasas hepáticas y otras pruebas de función hepática pues van a depender de más de la sospecha clínica, pero también generalmente se piden fosfatasa alcalina y bilirubinas y GGT. Aquí ya eso lo habíamos visto. Y ahora sí, esta es la parte pues más relevante en la parte de la analítica de la hepatitis C. Este es como un algoritmo que les hice para el diagnóstico de hepatitis C. Bueno, lo primero que hay que tener es una sospecha clínica, ¿verdad? de hepatitis viral. Entonces, si yo tengo pues todo negativo para hepatitis B, hepatitis A y E, pues por lo general yo voy a querer saber si también, bueno, inclusive junto con hepatitis B, si también hay riesgo de hepatitis C. Es un virus común, ¿verdad? Entonces, pues realmente yo quiero, si la persona tiene factores de riesgo, pues mejor evaluar las dos cosas. Entonces, pues lo primero que se utiliza es, ante la sospecha, pues obtener anticuerpos totales, IgG e IgM para hepatitis C. Aquí no pedimos IgM e IgG por separado, porque realmente la seroconversión es muy rápida. Ya cuando hay síntomas, ya el paciente tiene seroconversión, o sea, ya hay anticuerpos IgG, igual que pasaba con los anticuerpos anti-HBC en la hepatitis B, ¿verdad? Los anticuerpos antiCOR. En este caso, pues también hay una seroconversión muy rápida, y entonces mejor yo pido anticuerpos totales contra hepatitis B, perdón, contra el virus de hepatitis C. Y ahí voy a ver, ¿verdad? Yo podría tener un resultado positivo o un resultado negativo, ¿no? Si yo tengo un resultado positivo, pues yo querría saber si esa hepatitis C es aguda o, digamos, o si es una, si, bueno, más bien yo quería saber si esa hepatitis es realmente que el paciente está enfermo con hepatitis en ese momento, o si por el contrario, ese paciente más bien lo que tiene es una infección antigua, o sea, anticuerpos que quedaron, ¿verdad?, como protectores y que ya se curó, ¿verdad?, pero le quedaron anticuerpos IgG pues de por vida. Entonces, si el resultado es positivo, para poder saber eso, yo lo que tengo que hacer es, en caso positivo, obtener mediante un análisis de PCR, buscar el ARN del virus, ¿verdad? Entonces, si el ARN del virus está negativo, o sea, yo no encuentro virus ahí, está negativo, el virus no está. Entonces, eso significa que esto era una infección antigua que se curó, ¿verdad? Y yo lo que estoy detectando son anticuerpos IgG, entonces, ¿verdad?, que son que se quedan de por vida pues en el paciente. Ahora, si se me dio positivo, ¿verdad? Si yo encuentro el ARN del virus por PCR positivo, pues entonces yo ya tengo la confirmación del diagnóstico de hepatitis C en esa persona. Y habría a esa persona que darle seguimiento, ¿verdad?, para ver si esa hepatitis C se soluciona o si se vuelve crónica después de 6 meses. Ante un resultado negativo, aquí hay que tener en cuenta una salvedad muy importante. Entonces, en un resultado negativo para estos anticuerpos, pues una cosa que es muy importante es que ver si ese paciente es un paciente inmunocomprometido severo o se encuentra en hemodiálisis, porque si esto es así, ese paciente pues no va a tener anticuerpos a pesar de sí estar infectado con el virus. Entonces yo valoro esos factores de riesgo, y si es un paciente pues en donde no hay inmunocompromiso severo o no está en hemodiálisis, ¿verdad?, pues ese paciente yo puedo decir que no tiene hepatitis C, ¿verdad? Y ahí termina el análisis, ¿verdad? No hay hepatitis C, entonces es un negativo.
Mientras que si es un paciente inmunocomprometido o que se encuentra en hemodiálisis y que yo sé que esos anticuerpos pueden o no haberse producido por estar inmunocomprometido o haberse lavado en la hemodiálisis, pues en ese caso yo sí voy a encontrar, ¿verdad? Perdón, en este caso pues yo sí voy a tener que enviar una prueba de PCR para buscar el ARN del virus y detectarlo, ¿verdad? La carga viral. Si da negativo, pues entonces ese paciente no tiene hepatitis C crónica. Puede tener la aguda, ¿verdad? En un periodo de incubación o aguda muy inicial y no detectarlo también, ¿verdad? Pero bueno. Y lo otro es que si da positivo, pues entonces ya sí tengo diagnóstico confirmado, ¿verdad? Entonces ese es el algoritmo diagnóstico de la hepatitis C. Para tenerlo pues en cuenta, ¿verdad? Entonces vean que hay que medir anticuerpos totales, hay que ver si cómo actuar ante un resultado positivo y negativo, ¿verdad? Entonces este diagrama que no está en el libro, sí hay que estudiarlo acá de la diapositiva, ¿verdad? Para pues tener un manejo más adecuado de estos casos. Y finalmente, pues la analítica de la hepatitis D, que no hablamos mucho, ¿verdad? Dijimos que realmente solamente es importante el diagnóstico de hepatitis D si la persona ya tiene hepatitis B, porque como decíamos, no hay hepatitis D pues sin hepatitis B. Y se requiere la presencia pues de anti-HBC core para además saber de que es una infección aguda de tipo IgM, ¿verdad? Entonces se pide anti-IgM, ¿verdad? Para saber que esa persona tiene hepatitis B aguda y que además tiene hepatitis D, porque en ese paciente pues va a ser más fácil que evolucione a la cronicidad. Ese paciente yo sí quiero darle algo, ¿verdad? Para pues más y vigilarlo más para ver que se solucione esa infección de hepatitis B para que no evolucione a crónica. Muy bien, y sería entonces eso todo sobre hepatitis C y hepatitis D y los virus de hepatitis en general. Solo quedaría para analizar un caso de hepatitis adicional, que cuando yo no logro determinar una causa de hepatitis, ya sea por un virus, ¿verdad? Por un parásito, porque tengo una enfermedad biliar, entre otras, pues uno pues finalmente recurre a sospechar de que se trate de una enfermedad pues autoinmune que esté afectando a hígado. Entonces esa es la otra parte que vamos a ver en el último video, que es muy rápidamente, va a ser muy cortito, sobre la hepatitis autoinmune.